El ruido constante del Café Gijón en el centro de Madrid era como una sinfonía caótica que Marina ya conocía de memoria. Tazas chocando contra platillos, conversaciones superpuestas, el silbido de la máquina de café expreso, pasos apresurados de clientes que iban y venían sin siquiera mirarla. Marina Silva tenía 26 años y desde hacía 2 trabajaba allí, sirviendo cafés, sonrisas forzadas y simpatía automática a personas que nunca la veían de verdad. Ella era invisible y ya se había acostumbrado a ello, o al menos fingía que sí. Aquella tarde de jueves, el movimiento era intenso. Marina equilibraba una bandeja con 4 capuchinos cuando notó a un hombre sentado solo en la mesa de la esquina, la misma que normalmente permanecía vacía porque tenía una vista privilegiada de la Gran Vía. Llevaba una camisa de vestir sencilla, sin corbata, vaqueros oscuros y un reloj discreto. Nada en él gritaba lujo, pero había algo en su postura que llamaba la atención. Miraba por la ventana con una expresión que Marina reconoció de inmediato, porque la veía en el espejo todos los días. Era cansancio existencial, ese tipo de agotamiento que no proviene del cuerpo, sino del alma. Marina estaba a punto de acercarse cuando la puerta del café se abrió con fuerza. Una mujer alta, impecablemente vestida con un traje blanco que probablemente costaba el salario de 3 meses de Marina, entró como si todo el lugar debiera detenerse para admirarla. El cabello rubio estaba perfectamente peinado, el bolso era de una marca que Marina solo veía en revistas, y los zapatos de tacón alto hacían un sonido autoritario contra el suelo de madera. La mujer miró a su alrededor con desdén mal disimulado antes de localizar al hombre en la esquina y caminar hacia él con pasos decididos. Marina observó de lejos mientras servía otras mesas. El hombre se levantó educadamente cuando la mujer llegó, le acercó la silla y volvió a sentarse. Intercambiaron saludos formales. Marina no podía escuchar la conversación, pero el lenguaje corporal lo decía todo. La mujer miraba a su alrededor constantemente, revisaba su móvil cada 2 minutos y cuando hablaba con el hombre era con una sonrisa superficial que no le llegaba a los ojos. El hombre, por su parte, parecía genuinamente interesado. Hacía preguntas, escuchaba con atención, pero Marina percibía que él estaba incómodo, como si estuviera cumpliendo una obligación. Pasaron 20 minutos. Marina acababa de anotar el pedido de una pareja cuando escuchó una voz femenina elevarse por encima del ruido ambiental. Era la mujer de blanco. «No vale mi tiempo. Disculpa, pero esperaba a alguien más. Bueno, a alguien de nivel. Me pareces una persona demasiado común». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron discretamente. Marina sintió que la sangre se le helaba en las venas. La mujer se levantó, tomó su bolso y sin esperar respuesta cruzó el café con la misma arrogancia con la que había llegado. La puerta se cerró tras ella y el murmullo regresó gradualmente, pero las miradas de curiosidad y pena dirigidas al hombre permanecieron. Marina vio cuando él bajó la cabeza por un instante, respiró hondo y miró por la ventana de nuevo. Ella conocía ese sentimiento, la sensación de ser desechable, de no ser suficiente, de ser juzgada por una versión superficial y distorsionada de quien realmente eres. ¿Cuántas veces ella misma no se había sentido exactamente así? Cuando los clientes chasqueaban los dedos para llamar su atención, como si ella fuera un objeto. Cuando compañeros de universidad dejaron de invitarla a eventos porque ella ya no tenía tiempo ni dinero para acompañarlos. Cuando su propia familia la miraba con lástima por haber abandonado sus sueños. Algo sucedió dentro de Marina en ese momento. Un impulso que no pudo controlar. Sus manos temblaban cuando se acercó a su mesa y su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo. «Con permiso, ¿puedo traerle algo?» Su voz salió más baja de lo que pretendía. El hombre levantó la vista y Marina vio sus ojos por primera vez. Eran marrones oscuros con pequeñas arrugas en las comisuras que sugerían que solía sonreír, aunque no
Estaba sonriendo ahora. Había amabilidad en esos ojos, pero también una tristeza profunda que ella reconoció. «Un café expreso, por favor». Marina asintió y estaba a punto de alejarse cuando las palabras salieron de su boca antes de que pudiera censurarlas. Ella estaba equivocada. El hombre parpadeó, confuso. «¿Disculpa?» Marina sintió que el rostro le ardía, pero ya había empezado. No podía dar marcha atrás. La mujer. «Ella estaba equivocada sobre usted. Yo, bueno, lo vi todo. Y sé que no es asunto mío, pero usted parece ser una persona amable, y eso es mucho más valioso que cualquier cosa que ella estuviera buscando». El silencio entre ellos se extendió por unos segundos eternos. Marina estaba a punto de disculparse y salir corriendo cuando vio una pequeña y genuina sonrisa formarse en sus labios. «Gracias». No se imagina cuánto necesitaba oír eso. Marina le devolvió la sonrisa, sintiendo una conexión extraña e inesperada con aquel hombre que era un completo desconocido. Le trajo el café expreso, y cuando regresó, él todavía estaba allí, mirándola con una expresión que la hacía sentirse vista por primera vez en mucho tiempo. «¿Puedo preguntarle su nombre?» «Marina». «Marina Silva». «Encantado, Marina. Soy Rafael». «Rafael Almeida». Intercambiaron algunas palabras más antes de que el gerente la mirara con impaciencia. Marina volvió al trabajo, pero no podía dejar de pensar en aquel encuentro. Había algo en Rafael que la intrigaba. No era atracción física, aunque él era atractivo de una manera discreta y natural. Era algo más profundo, la sensación de que allí estaba alguien que entendía lo que era sentirse desplazado en su propio mundo. Rafael se quedó una hora más, trabajando en un portátil que había sacado de su mochila. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban y él sonreía. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó una propina generosa y una nota doblada debajo del platillo. Marina esperó a que él saliera antes de abrirla. En ella estaba escrito con letra firme y elegante: «Gracias por la amabilidad. Me recordaste que todavía existen personas reales en este mundo. Rafael». Marina guardó la nota en el bolsillo de su uniforme y continuó su turno, pero una semilla había sido plantada en su corazón. Una semilla de esperanza que ella no sabía que aún era capaz de cultivar. Cuando llegó a casa aquella noche, al pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre en el barrio de Lavapiés, Marina aún pensaba en Rafael. Su madre, doña Celia, estaba viendo una telenovela en el salón cuando ella entró. «Llegaste tarde hoy, hija. Mucho movimiento en el café, mamá. ¿Qué tal tu día?» Doña Celia era una mujer de 58 años que parecía tener 70. El sufrimiento de los últimos años había dejado profundas marcas en su rostro. Ella trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes para complementar los ingresos, y Marina sentía un nudo en la garganta cada vez que la veía llegar a casa completamente exhausta. Fue bueno. «Doña Gloria me pagó por adelantado este mes. Dijo que va a viajar y no quiere dejarme sin nada». Marina sonrió y besó la frente de su madre antes de ir a su habitación. Era un espacio minúsculo, pero era suyo. En las paredes todavía había algunos pósteres de escritores que ella admiraba: Machado de Asís, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Restos de una época en la que ella tenía sueños más grandes que simplemente sobrevivir. Ella había empezado a cursar filología en la Universidad Complutense de Madrid 3 años atrás. Era todo lo que siempre quiso: ser profesora, trabajar con literatura, enseñar a los jóvenes a amar las palabras de la misma forma que ella amaba. Pero entonces, su padre enfermó. Un cáncer agresivo que consumió no solo su vida, sino todos los ahorros de la familia. Marina había abandonado la universidad en el 3er semestre para trabajar a tiempo completo y ayudar a pagar el tratamiento. Su padre falleció hace 1 año, y desde entonces Marina sentía como si una parte de ella se hubiera ido con él. Ella se acostó en la cama y tomó la nota de Rafael de nuevo. «Me recordaste que todavía existen personas reales en este mundo». ¿Sería ella una persona real
¿O se había convertido solo en una sombra, una versión pálida y apagada de quien podría haber sido? Marina no sabía la respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo quería descubrirla. Rafael Almeida despertó a la mañana siguiente en su ático del barrio de Salamanca con un sentimiento extraño en el pecho. Miró alrededor de la amplia habitación, con sus ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid, y por primera vez en años aquel espacio le pareció excesivamente vacío. No físicamente vacío, ya que estaba amueblado con piezas de diseño cuidadosamente elegidas, sino emocionalmente vacío. Frío, sin vida. Pensó en Marina, en la forma en que ella se había acercado a él en el café, venciendo lo que claramente era una timidez paralizante, solo para ofrecer palabras de consuelo a un extraño. Había algo profundamente humano en aquel gesto, algo que Rafael no encontraba con frecuencia en su mundo de reuniones corporativas, contratos millonarios y relaciones superficiales. Rafael era dueño de una de las empresas de tecnología más exitosas de España. Su startup había comenzado hace 10 años en un garaje y hoy valía miles de millones. Había creado una plataforma de inteligencia artificial que revolucionó la forma en que las empresas gestionaban datos y ahora prestaba servicios a corporaciones gigantes en España y en el extranjero. Pero Rafael nunca había sido del tipo que ostentaba riqueza. Conducía un coche sencillo, usaba ropa discreta y evitaba eventos sociales siempre que era posible. Su socio y mejor amigo, Marcelo, siempre decía que tenía una fortuna de billonario y un estilo de vida de clase media, y no se equivocaba. La cita a ciegas del día anterior había sido idea de Marcelo. Patricia Mendoza era hija de un empresario importante, formada en administración por ESADE, y según Marcelo, sería la compañía perfecta para Rafael. Pero Rafael había percibido en 5 minutos que ella solo estaba interesada en estatus y apariencias. Cuando él mencionó que le gustaba pasar los fines de semana leyendo en casa, ella había puesto los ojos en blanco discretamente. Cuando él dijo que prefería restaurantes sencillos a lugares de moda, ella había cambiado de tema, y cuando él se negó a hablar sobre números y cifras de su empresa, ella había decidido que él no valía su tiempo. Rafael no había corregido sus suposiciones porque ya estaba cansado de ser buscado por el tamaño de su cuenta bancaria. ¿Cuántas veces había visto el comportamiento de alguien cambiar completamente al descubrir quién era realmente? ¿Cuántas veces se había preguntado si las personas a su alrededor lo amaban o amaban lo que él poseía? La soledad de Rafael no era la ausencia de personas, sino la ausencia de conexiones verdaderas. Y entonces Marina había aparecido. Una camarera de uniforme sencillo que no sabía nada sobre él, no quería nada de él. Solo había visto a otro ser humano sufriendo y había decidido hacer algo al respecto. Rafael no podía quitársela de la cabeza. Pasó el día en la oficina intentando concentrarse, pero su mente volvía constantemente a esos ojos verdes que lo habían mirado con compasión genuina. A las 5 de la tarde, Rafael tomó una decisión impulsiva. Despidió a su chofer, tomó su propio coche y condujo hasta el Café Gijón. Marina estaba allí, como él esperaba. Llevaba el mismo uniforme blanco y negro y cargaba una bandeja con sándwiches para una mesa cerca de la ventana. Cuando ella se giró y lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa y una sonrisa vacilante apareció en sus labios. Rafael sintió algo calentarse en su pecho. «Hola, hola». ¿Volvió para otra cita a ciegas? La pregunta tenía un toque de humor y Rafael rió. «No, volví porque quise. ¿Puedo sentarme?» Marina miró a su alrededor, comprobando si el gerente estaba viendo. La cafetería estaba relativamente vacía a esa hora. Claro. ¿Qué va a querer? La compañía de una nueva amiga, si tiene unos minutos. Marina sintió que el corazón le daba un vuelco. Había algo intenso en la forma en que él la miraba, como si ella fuera la persona más importante en esa sala. Ella nunca había sentido eso antes. «Déjame avisar que voy a tomarme un descanso». Ella regresó 3 minutos después con 2 cafés y se sentó frente a él.
Por primera vez en 2 años, Marina dejó que el mundo a su alrededor desapareciera. Entonces, cuéntame, ¿cómo acabaste trabajando aquí? La pregunta era sencilla, pero la respuesta era complicada. Marina respiró hondo. Yo estudiaba filología en la UCM. Era mi sueño ser profesora, ¿sabes? Trabajar con literatura, enseñar. Pero mi padre enfermó hace 3 años. Cáncer. Tuve que dejarlo todo para trabajar y ayudar con los gastos. Él, bueno, no resistió. Hace 1 año ya. Rafael vio el dolor cruzar su rostro y su mano se movió instintivamente para cubrir la de ella sobre la mesa. Lo siento mucho, Marina. Gracias. Es difícil. No solo por perderlo a él, sino por haber perdido mis sueños también. Sé que parece egoísta. No es egoísta. Es humano. Se quedaron en silencio por un momento, solo mirándose el uno al otro. ¿Y usted? ¿A qué se dedica Rafael? Rafael dudó. Este era el momento en que normalmente inventaba una historia vaga o cambiaba de tema. Pero había algo en Marina que lo hacía querer ser honesto, aunque fuera parcialmente. Trabajo con tecnología. Es interesante, pero puede ser solitario. Paso mucho tiempo rodeado de personas que quieren algo de mí, ya sea inversión, una sociedad, contactos. A veces es difícil saber quién realmente se preocupa por ti y quién solo se preocupa por lo que puedes ofrecer. Marina asintió, comprendiendo perfectamente. Lo entiendo. A veces me siento invisible. La gente mira a través de mí, ¿sabes? Como si yo fuera solo parte del paisaje. No eres invisible para mí. Las palabras de Rafael estaban cargadas de sinceridad, y Marina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó rápidamente para apartarlas. Conversaron durante 40 minutos. Hablaron sobre libros que amaban, películas que los marcaron, lugares que soñaban conocer. Marina descubrió que Rafael había leído a Machado de Asís completo y que Quincas Borba era su favorito. Rafael descubrió que Marina escribía poesía en las madrugadas cuando no podía dormir, pero nunca se la había mostrado a nadie. Era como si 2 almas solitarias hubieran encontrado finalmente a alguien que hablaba el mismo idioma. Cuando Marina tuvo que volver al trabajo, Rafael no quiso irse. Pidió otro café, luego un salado, y se quedó allí, trabajando en su portátil hasta que el café cerró. Cada vez que Marina pasaba por su mesa, intercambiaban miradas y sonrisas cómplices. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar, Rafael esperó afuera. Marina salió por la puerta de los empleados y lo encontró apoyado en un coche común con las manos en los bolsillos. Pensé en esperarte. ¿Puedo llevarte? Vivo lejos, lavapiés. No hay problema, me pilla de camino. Marina sabía que probablemente no era cierto, pero aceptó. En el coche, continuaron conversando y Rafael descubrió más sobre la vida de ella, sobre cómo ella y su madre luchaban para pagar las facturas cada mes, sobre cómo ella soñaba con volver a la universidad, pero sabía que era imposible financieramente, sobre cómo ella se había resignado a una vida de sacrificios porque era lo que tenía que hacer. Rafael sintió una mezcla de admiración y dolor. Allí estaba una mujer con tanto potencial, tanta luz interior, siendo desperdiciada sirviendo cafés porque la vida había sido cruel con ella. Él quería ayudar. Quería darle todas las oportunidades que ella merecía, pero tenía miedo de asustarla, de estropear aquella conexión frágil y preciosa que estaban construyendo. Cuando se detuvieron frente al edificio, sencillo donde vivía Marina, ella dudó antes de salir del coche. Gracias por el viaje y por la conversación. Hacía tiempo que no me sentía tan vista. Yo soy el que agradece. ¿Puedo volver mañana? Marina sonrió, y fue como si el sol hubiera salido dentro del coche. Yo estaré allí. Y así comenzó una rutina que duraría las próximas 2 semanas. Rafael volvía al Café Gijón todos los días, a veces por la tarde, a veces por la mañana, a veces en ambos horarios. En los momentos tranquilos, Marina se sentaba con él, y conversaban sobre todo y nada. Él traía libros que creía que a ella le gustarían, y ella los leía en las madrugadas de insomnio, subrayando fragmentos que la conmovían para discutirlos con él al día siguiente.
Ella escribía poemas en servilletas y los dejaba para que él los encontrara. Él los guardaba todos en una carpeta en su oficina. Juliana, la compañera de trabajo de Marina y su mejor amiga desde el primer día en el café, observaba todo con creciente atención. Era una mujer de 30 años, extrovertida y directa, el opuesto completo de Marina. Durante una pausa en el 10º día, desde que Rafael había empezado a frecuentar el café religiosamente, Juliana llevó a Marina al almacén. «Vale, ahora me vas a contar todo sobre este tío. Viene aquí todos los días. Te mira como si fueras la 8ª maravilla del mundo, y vosotros dos estáis en esa conversita susurrada. ¿Qué historia es esta?» Marina sintió que el rostro le ardía. «No es nada, Ju, solo hablamos». «¿Hablar?» «Marina, mi amor, vi la forma en que te mira, y la forma en que tú lo miras a él. Eso no es solo hablar, estás enamorada». La palabra golpeó a Marina, como un puñetazo en el estómago, porque ella sabía que Juliana tenía razón. En solo 2 semanas, Rafael se había convertido en la parte más importante de sus días. Ella se despertaba pensando en él, trabajaba en piloto automático esperando el momento en que él llegaría, y dormía recordando cada palabra intercambiada. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. «Apenas lo conozco, Ju, pero quieres conocerlo, y él claramente también quiere conocerte. Entonces, ¿cuál es el problema?» «El problema es que venimos de mundos diferentes. Él tiene buena posición económica, aunque no presuma. Lo percibí por los detalles. Su reloj, la forma en que habla, los lugares que menciona. Y yo soy, bueno, yo». Juliana movió la cabeza con vehemencia. «Eres increíble, Marina. Si él no ve eso, el problema es suyo, no tuyo». Pero Marina cargaba cicatrices profundas de sentirse insuficiente. Su padre solía decir que ella estaba destinada a grandes cosas, que su inteligencia y amor por los libros la llevarían lejos, y entonces ella lo había abandonado todo. Había fallado. ¿Cómo podría ser suficiente para alguien como Rafael cuando ni siquiera era suficiente para sí misma? Aquella tarde, Rafael llegó con un paquete en las manos. Cuando Marina fue hasta su mesa, él empujó el paquete en su dirección con una sonrisa tímida. «Sé que dijiste que no tienes dinero para libros, así que, bueno, espero que no te importe». Marina abrió el paquete con manos temblorosas y encontró una hermosa edición de cuentos de Clarice Lispector, encuadernada en cuero, con páginas bordadas en dorado. Era el tipo de edición que costaba más de lo que ella ganaba en una semana. «Rafael, no puedo aceptar esto. Es demasiado caro. Es un regalo. Y antes de que discutas ya tiene una dedicatoria, así que técnicamente es imposible devolverlo». Abrió la primera página donde había un mensaje escrito a mano. «Para Marina, que me enseñó a ver belleza donde había olvidado buscar». «Con admiración, Rafael». Marina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Nadie nunca había hecho algo así por ella. Nadie la había visto así. «Gracias. No sé qué decir». «No necesitas decir nada. Solo quiero verte feliz». Y fue en ese momento, con aquel libro precioso en sus manos y aquel hombre amable mirándola con adoración mal disimulada, que Marina se dio cuenta de que estaba completamente enamorada. Y estaba aterrorizada. Durante la semana siguiente, Rafael comenzó a sopesar si debía o no revelar quién era realmente. Cada vez que Marina mencionaba dinero, hablaba sobre sus dificultades financieras o comentaba sobre tener que hacer turnos extras, él sentía un deseo urgente de simplemente resolverlo todo para ella. Él tenía los recursos. Para él sería fácil, insignificante incluso, pagar su universidad, asegurar que su madre no necesitara trabajar como limpiadora, darle a Marina la vida que ella merecía. Pero tenía miedo de que ella lo viera diferente, miedo de que el dinero arruinara la pureza de lo que tenían. Marcelo, su socio, tenía opiniones firmes sobre el asunto. «Estás viviendo una mentira, tío. Ella cree que eres solo un tipo normal de clase media. Cuando descubra la verdad, se sentirá engañada». Y con razón, no mentí. Solo no lo conté todo. La omisión también es mentira. Si realmente la quieres, tienes que ser honesto. Rafael sabía que Marcelo tenía razón, pero el momento nunca parecía el adecuado. Hasta que una noche,
Cuando él estaba llevando a Marina a casa después de su turno, ella comenzó a llorar en el asiento del pasajero. «Marina, ¿qué pasó?» Ella intentó esconder el rostro, avergonzada de su debilidad. «Disculpa, es una tontería. No es una tontería si te hizo llorar. Cuéntame». Entre sollozos, Marina explicó. Había recibido un correo electrónico de la universidad ese día. Estaban ofreciendo un programa de reanudación de estudios para alumnos que habían abandonado el curso por razones financieras. Era una oportunidad rara, con beca parcial. Pero incluso con la beca, aún habría costos de materiales, transporte, y ella tendría que reducir sus horas de trabajo, lo que significaría menos dinero para ayudar a su madre. Era imposible. Ella tendría que rechazarlo, como siempre rechazaba cualquier cosa que se pareciera a la esperanza. Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. No soportaba más ver a Marina sufrir cuando tenía el poder de cambiarlo todo. Detuvo el coche en un mirador con vistas a la ciudad iluminada y se giró hacia ella. «Marina, necesito contarte una cosa». Y entonces él le contó. Le habló sobre su empresa, sobre su éxito financiero, sobre cómo era uno de los empresarios más ricos del país. Le contó por qué lo había escondido todo, por miedo a ser usado. Y entonces, con toda la sinceridad que poseía, le hizo su propuesta. «Déjame pagar tu universidad y ayudar a tu madre también. Tengo los medios y sería un honor poder hacer esto por ti. Te mereces cumplir tus sueños, Marina, y yo quiero ser la persona que te ayude a llegar allí». El silencio que siguió fue pesado y tenso. Rafael vio varias emociones cruzar el rostro de Marina. Confusión, comprensión, y entonces algo que lo aterrorizó. Ira. «Me mentiste. No mentí. Solo no. Solo no contaste que eres millonario. Solo me dejaste aquí hablando sobre mis dificultades financieras mientras tú probablemente gastas más en una cena de lo que yo gano en un mes. No es así. Yo no. Te veía como un proyecto de caridad. Eso es exactamente lo que soy para ti. Un proyecto. La camarera pobrecita que puedes salvar para sentirte bien contigo mismo. Dios, soy tan idiota. Marina, por favor, escucha». Pero ella no quería escuchar. Todas sus inseguridades, todos sus miedos sobre no ser lo suficientemente buena, sobre venir de un mundo diferente, sobre ser inferior, salieron a la superficie como un tsunami. Ella abrió la puerta del coche. «Me voy a casa andando. Son kilómetros desde aquí. Por favor, prefiero andar. Y prefiero que no vuelvas más al café. No tenemos nada en común, Rafael. Tenías razón al esconder quién eres, porque si lo hubiera sabido nunca habría dejado que esto llegara tan lejos». Ella salió del coche y comenzó a caminar. Rafael intentó seguirla, pero ella se giró con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, vete». Y él se fue, porque no sabía qué más hacer, porque acababa de perder a la única persona que lo hacía sentir completo, porque había cometido el error de creer que el dinero podía resolverlo todo, cuando en realidad solo lo había destruido todo. Los 5 días que siguieron fueron los más largos en la vida de Marina. Ella intentó convencerse a sí misma de que había hecho lo correcto, que se había protegido de una situación que inevitablemente la lastimaría. Pero cada minuto sin Rafael era una tortura silenciosa. Cometía errores estúpidos en el trabajo. Confundía pedidos, tiraba tazas, olvidaba anotar mesas. Juliana la llevó al almacén al tercer día. «Vale, ya basta. Cuéntame qué pasó con Rafael». Marina lo contó todo, sobre la revelación, sobre su propuesta, sobre cómo ella se había sentido humillada y reducida a un proyecto de caridad. Juliana escuchó todo en silencio, y cuando Marina terminó, su amiga la miró con una mezcla de compasión y frustración. Marina, con todo respeto: «Estás siendo tonta». «¿Cómo que? El hombre te ofreció ayuda porque se preocupa por ti. Él no te veía como un proyecto. Te veía como alguien que merece tener una oportunidad de cumplir sus sueños. Y tú se lo echaste en cara. Él mintió sobre quién era. Él se protegió de personas interesadas. ¿No puedes entender eso? ¿Cuántas veces tú misma no escondiste tus sueños y ambiciones porque tenías miedo de parecer presuntuosa o de decepcionarte?
Es lo mismo, no es lo mismo. Él tiene dinero. Él puede resolver cualquier problema con dinero. ¿Y crees que el dinero compra la felicidad? ¿Compra una conexión verdadera? Marina, este hombre venía aquí todos los días solo para estar cerca de ti. Te escuchaba, te respetaba, te veía. Y tú estás tirando eso por orgullo. Las palabras de Juliana resonaron en la cabeza de Marina durante toda la noche. Ella se acostó mirando al techo, repasando cada momento que había compartido con Rafael, la forma en que él se reía de sus chistes, cómo le sostenía la mano cuando ella hablaba sobre su padre, cómo él la miraba como si ella fuera lo más precioso del mundo. Ella no había visto condescendencia en esa mirada, había visto amor. Marina se sentó en la cama con el corazón acelerado. Amaba a Rafael, se había enamorado completamente de él, y lo había rechazado no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque tenía miedo, miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de ser abandonada, miedo de entregarse a algo que parecía demasiado grande, demasiado importante, demasiado aterrador. Mientras Marina llegaba a estas conclusiones dolorosas en su pequeña habitación en Lavapiés, Rafael estaba hundido en su propia miseria en su oficina en 1900, en el centro de Madrid. No había ido a casa en 3 días. Dormía en el sofá de la oficina, tomaba café directamente de la botella térmica y trabajaba hasta la extenuación con la esperanza de que el cansancio le impidiera pensar en Marina. Marcelo entró sin llamar la tarde del 5.º día y encontró a su socio con la barba sin afeitar, ojos rojos y una pila de documentos a su alrededor que claramente no había sido tocada. «Tío, pareces un sin techo». «Gracias por la observación, Marcelo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera café?» «No. Me acuerdo». Marcelo se sentó en la silla frente a la mesa de Rafael y cruzó los brazos. «Tienes que ir a buscarla. Ella no quiere verme, lo dejó bien claro, porque le diste dinero para el problema antes de darle tiempo para procesar quién eres realmente. Apresuraste las cosas. Yo solo quería ayudar, lo sé, pero a veces ayudar significa dar espacio, significa dejar que la persona tenga orgullo, significa respetar su tiempo». Rafael se pasó las manos por el pelo. ¿Y si ella no me perdona? ¿Y si perdí a la única persona que me veía como Rafael? No como Rafael el CEO, no como Rafael el billonario, solo Rafael. Marcelo suspiró. Entonces tendrás que vivir con eso, pero al menos sabrás que lo intentaste. Ahora, por el amor de Dios, vete a casa, dúchate, duerme de verdad y decide qué vas a hacer, porque este no eres tú, y yo necesito a mi socio de vuelta. Rafael asintió lentamente. Marcelo tenía razón. Estaba sumido en la autocompasión cuando debería estar luchando por lo que quería. Y él quería a Marina, más de lo que había querido cualquier cosa en su vida. Pero antes de que pudiera hacer cualquier plan en la mañana del 6.º día, su secretaria le avisó que había una visita. Una joven llamada Marina Silva estaba en la recepción pidiendo verlo. El corazón de Rafael casi se detuvo. «Hazla subir». Inmediatamente. Marina estaba aterrorizada. Ella había investigado sobre Rafael la noche anterior y descubierto exactamente quién era. Artículos sobre su empresa, entrevistas donde él hablaba sobre innovación tecnológica, fotos de él en eventos benéficos. Un artículo de la revista Forbes lo listaba entre los 100 empresarios más influyentes de España. Ella estaba a punto de entrar en la oficina de un hombre que probablemente tenía más dinero de lo que ella podría ganar en 10 vidas. Y ella lo había rechazado. Le había dicho cosas horribles. La secretaria la guió por un elegante pasillo hasta una sala de reuniones con vistas a la ciudad. Rafael ya estaba allí, de pie cerca de la ventana, y cuando se giró para mirarla, Marina vio la misma vulnerabilidad en sus ojos que ella sentía. Marina, Rafael. Se quedaron allí parados, separados por unos metros que parecían kilómetros. Finalmente, Marina encontró coraje para hablar. «Vine a pedir disculpas, por lo que dije, por la forma en que reaccioné. Yo estaba con miedo». «¿Miedo de qué?» Marina tragó saliva. «De no ser suficiente para ti».
de venir de un mundo tan diferente que eventualmente te darías cuenta de que cometiste un error, de ser abandonada cuando te cansaras de jugar a salir con alguien común. Entonces te rechacé primero, antes de que pudieras rechazarme. Rafael cruzó la distancia entre ellos en 3 largos pasos y sostuvo las manos de ella entre las suyas. Yo jamás te rechazaría. Y lo siento mucho por no haber sido honesto desde el principio. Debería haber confiado en ti. Pero yo tengo mi propio miedo, Marina. Miedo de nunca ser amado por lo que soy, sino por lo que tengo. Cuando me miraste en aquel café el primer día, me viste. No mi empresa, no mi cuenta bancaria, solo a mí. Y fue la cosa más liberadora que jamás sentí. Lágrimas corrían por el rostro de Marina. Te amo, Rafael. Y esto me aterroriza, porque nunca amé a nadie así antes. Pero no quiero dejar que el miedo me impida tener algo real. Yo también te amo. Y prometo que vamos a descubrir cómo hacer que esto funcione, juntos. Se abrazaron allí, en medio de aquella enorme sala, 2 corazones heridos encontrando curación el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, Rafael tenía una propuesta. Vamos a hacerlo diferente esta vez. Vamos despacio. Vamos a conocernos de verdad, sin esconder quiénes somos o de dónde venimos. Y cuando estés lista, sin presión, sin expectativas, quiero apoyarte para que vuelvas a la universidad. No como un proyecto de caridad, sino como alguien que cree en ti. Marina asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Despacio. Me gusta eso. Y así comenzó el noviazgo oficial de Rafael y Marina. Un mes pasó y fue el mes más feliz que ambos podían recordar. Rafael redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo con ella. Marina presentó a Rafael a su madre, que inicialmente desconfió, pero fue conquistada por la genuina amabilidad de él. Iban a restaurantes sencillos que Marina amaba, y Rafael la llevaba a conocer lugares de la ciudad que ella nunca había tenido oportunidad de visitar, pero siempre respetando su ritmo, siempre asegurándose de que ella estuviera cómoda. Fue al final de ese mes que Rafael recibió la invitación que sabía que eventualmente llegaría. Un evento de gala benéfico en el Hotel Riu Plaza España, uno de los lugares más exclusivos de Madrid. Era un evento que él normalmente evitaría, pero este año su empresa estaba siendo homenajeada por sus iniciativas de responsabilidad social. Él no podría faltar, y él quería a Marina a su lado. Cuando él mencionó el evento durante una cena sencilla en casa de ella, Marina sintió que la sangre se le helaba. ¿Una gala? Rafael, yo nunca he ido a nada así. No tengo ropa adecuada, no sé cómo comportarme en esos lugares. Rafael sostuvo la mano de ella sobre la mesa. Solo necesitas ser tú misma, y sobre la ropa me gustaría llevarte a elegir algo que te guste, no como una imposición, sino porque quiero que te sientas segura y hermosa, que es lo que eres. Marina dudó, pero la sinceridad en su mirada era innegable. 2 días después, fueron juntos a una boutique elegante en un centro comercial que Marina solo conocía de fotos. La vendedora los recibió con atención inmediata, tan pronto como vio a Rafael, y Marina sintió la primera punzada de incomodidad. Ella claramente no pertenecía allí. Rafael percibió su tensión y entrelazó sus dedos con los de ella. Respira. Solo estamos buscando un vestido, nada más. Marina se probó varios modelos, cada uno más elaborado que el otro, pero ninguno parecía correcto hasta que encontró un vestido azul marino, elegante pero sencillo, con corte discreto y tejido de calidad. Cuando salió del probador, Rafael se quedó sin palabras. «Estás perfecta». Marina miró su reflejo en el espejo y por primera vez vio lo que Rafael veía, una mujer hermosa y digna, que merecía estar en cualquier lugar que eligiera estar. La noche de la gala, Rafael pasó a buscarla. Marina llevaba el vestido azul, zapatos sencillos de tacón que había comprado con su propio dinero, porque insistía en ello, y doña Celia la había ayudado a recoger su cabello en un moño elegante. Cuando Rafael la vio, sonrió de esa manera que la hacía sentir mariposas en el estómago.
estás deslumbrante. Y tú estás muy elegante de smoking. En el coche de camino al hotel, Marina se puso cada vez más nerviosa. Rafael lo percibió y le tomó la mano. Oye, mírame. Estaré a tu lado toda la noche. Si te sientes incómoda en algún momento, nos vamos. Sin preguntas, ¿de acuerdo? Marina asintió agradecida por su paciencia. El Hotel Riu Plaza España era aún más impresionante en persona. Su arquitectura moderna parecía un barco gigante de vidrio y cobre, y cuando entraron en el salón principal, Marina sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Había cientos de personas, todas vestidas con ropa carísima, conversando en grupos, riendo, bebiendo champán. Enormes lámparas de araña colgaban del techo y una orquesta tocaba suavemente en un rincón. Rafael la guió por la multitud, haciendo presentaciones cuando era necesario, pero siempre manteniendo a Marina cerca. Ella notó las miradas curiosas que recibían. Algunas personas la evaluaban de arriba a abajo, claramente intentando descubrir quién era ella. Marina levantó la barbilla y sonrió educadamente, negándose a demostrar el nerviosismo que sentía. Estaban sentados en una mesa cuando Marina vio a una mujer acercarse. Era alta, rubia, llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que un coche utilitario, y tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Marina reconoció el tipo inmediatamente. Era la misma aura de superioridad que la mujer de la cita a ciegas tenía. Rafael, qué sorpresa verte aquí. Generalmente evitas estos eventos. Hola, Verónica. Ella es Marina, mi novia. Verónica extendió una mano floja a Marina, evaluándola con ojos críticos. Encantada. No recuerdo haberte visto antes. ¿De qué familia eres? La pregunta era una trampa, y Marina lo sabía. Podría mentir, podría inventar algo vago, pero decidió que no lo haría. Ella no tenía vergüenza de quién era. No soy de ninguna familia conocida. Trabajo como camarera en un café del centro. El silencio que siguió fue cargado. Verónica parpadeó, como si no estuviera segura de haber oído bien. ¿Una camarera? ¿Qué? Interesante. Rafael no sabía que tenías, cómo decirlo, gustos tan eclécticos. El veneno en las palabras estaba mal disimulado. Marina sintió que la humillación comenzaba a subir por su cuerpo, pero antes de que pudiera responder, Rafael se levantó de la silla. Su voz era tranquila pero cargada de autoridad. Marina tiene más dignidad, inteligencia y valor en un dedo meñique que la mayoría de las personas en este salón, incluida tú, Verónica. Ella trabaja honestamente, ayuda a su familia, y no necesita el apellido o la cuenta bancaria de nadie para tener valor. Si no puedes ver eso, el problema es tu incapacidad para reconocer el valor real cuando lo tienes delante. Verónica palideció. Algunas personas en las mesas cercanas habían dejado de conversar y estaban mirando. Ella intentó reír nerviosamente. Solo estaba haciendo una observación. Y yo estoy haciendo la mía. Con permiso, nos vamos. Rafael extendió la mano a Marina, quien la aceptó con el corazón latiendo fuerte. Cruzaron el salón bajo miradas curiosas y llegaron al estacionamiento. Marina estaba temblando, pero no de humillación. Era otra cosa. Era gratitud, era amor, era la sensación abrumadora de ser defendida, de ser valorada, de tener a alguien que no se avergonzaba de ella. Cuando llegaron al coche, antes de que Rafael pudiera abrir la puerta, Marina lo tiró de la corbata y lo besó. Fue su primer beso, y estaba cargado de todo lo que ella sentía, todas las palabras que no podía decir, todo el amor que había acumulado, toda la gratitud por él haberla visto cuando ella era invisible para el mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Qué fue eso? Marina sonrió con lágrimas en los ojos. Fue mi forma de agradecerte por defenderme, por no avergonzarte de mí, por hacerme sentir que pertenezco a cualquier lugar que elija estar. Siempre perteneciste, Marina, solo necesitabas creerlo. Entraron en el coche y Rafael condujo, pero en 1900, lugar de ir a casa de ella, fue a otro lugar. Cuando se detuvieron, Marina reconoció la dirección. Era el edificio donde estaba su ático.
Ella nunca había estado allí. «Quiero mostrarte dónde vivo. Si quieres». Marina quería. Subieron en el ascensor privado que iba directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, Marina entró en un espacio que parecía sacado de una revista de arquitectura. Enormes ventanales ofrecían una vista de 360 grados de Madrid. La decoración era moderna pero acogedora, con muchos libros, algunos cuadros de arte contemporáneo y una enorme terraza con plantas. ¡Guau! Es hermoso, pero parece vacío, ¿verdad? Siempre sentí que faltaba algo aquí. Ahora sé lo que era. Faltabas tú. Rafael la atrajo hacia sí y se quedaron allí, mirando la ciudad juntos a través de los ventanales. Marina apoyó la cabeza en su hombro. «Te amo, Rafael, y ya no voy a dejar que el miedo me controle. Ni yo. Prometo que vamos a construir algo real, algo nuestro». Y allí, en medio de aquella lujosa penthouse, con la ciudad iluminada a su alrededor, Marina finalmente se permitió creer que merecía aquello. Merecía amor, merecía felicidad, merecía soñar a lo grande de nuevo. El evento de la noche había sido una prueba y ella la había superado, no porque se hubiera comportado de acuerdo con las expectativas de la alta sociedad, sino porque había sido auténtica, y Rafael la amaba exactamente por eso. Los días que siguieron al evento fueron transformadores para Marina. Ella había cruzado un portal invisible la noche de la gala, y del otro lado estaba una versión de sí misma que ella pensaba haber perdido hacía años. La joven soñadora que creía que podría conquistar el mundo a través de las palabras, de la literatura, de la enseñanza. Aquella Marina estaba regresando, lenta pero firmemente. Rafael percibió el cambio. Marina sonreía más, reía con más facilidad, y sus ojos habían recuperado un brillo que él sospechaba que no estaba allí hacía mucho tiempo. Ella había comenzado a escribir de nuevo, no solo poemas en servilletas, sino historias de verdad. Escribía en las madrugadas, en los descansos del trabajo, los fines de semana. Era como si una represa se hubiera roto dentro de ella. Una semana después del evento, Marina estaba en el café durante su turno cuando recibió una llamada. Era de la Universidad Complutense de Mintos, Madrid, del Departamento de Filología. Estaban llamando sobre el programa de reanudación de estudios que ella había consultado meses atrás. Una beca integral se había abierto debido a una donación anónima al Fondo de Ayuda Estudiantil, y Marina había sido seleccionada como una de las beneficiarias. Podría volver a estudiar el próximo semestre si quería. Marina colgó el teléfono con las manos temblorosas. Ella sabía quién había hecho la donación. Rafael. Él había prometido no presionar, pero había encontrado una forma de ayudar sin que pareciera caridad directa. Ella debería haber estado enfadada por la interferencia, pero todo lo que sentía era inmensa gratitud, porque él lo había hecho respetando su orgullo, permitiendo que ella creyera que había conseguido aquello por mérito propio. Aquella noche, después de que el café cerrara, Marina no fue a casa. Tomó la dirección del ático de Rafael que él le había dado y tomó un taxi hasta allí. Su corazón latía fuerte cuando apretó el interfono. «¿Marina? ¿Todo está bien?» Su voz sonaba preocupada. «Todo está genial. ¿Puedo subir?» «Claro, siempre». Cuando el ascensor se abrió en el ático, Rafael estaba esperando con expresión ansiosa. Marina cruzó la distancia entre ellos y se detuvo, a pocos centímetros de él. «La universidad llamó hoy». «¿Y?» «Y sé que fuiste tú. La donación anónima». «Marina». Ella puso un dedo en sus labios para silenciarlo. «Déjame terminar. Pasé mi vida entera con miedo. Miedo de soñar a lo grande porque sabía que no tenía los recursos para realizar esos sueños. Miedo de amar, porque sabía que personas como yo no terminan con finales felices. Miedo de ser vista, porque siempre que alguien realmente me miraba, todo lo que veían era insuficiencia. Pero tú me viste diferente. Me viste como yo podría ser, no como era forzada a ser por las circunstancias.
Lágrimas corrían por su rostro ahora, pero era un llanto de liberación. Aquel evento fue una prueba y la superé, pero no porque me comportara correctamente o dijera las cosas adecuadas. Fue porque tú me defendiste. Te pusiste de mi lado frente a todo aquel mundo al que tú perteneces. Y me elegiste a mí. Y eso me hizo darme cuenta de algo fundamental. El problema nunca fue que tú me encontraras insuficiente. Fui siempre yo misma saboteándome, sintiéndome demasiado pequeña para ti. Rafael tenía lágrimas en sus propios ojos ahora. Nunca fuiste pequeña, Marina. Eres la persona más grande que conozco. Marina sonrió a través de las lágrimas. Tenía tanto miedo de volverme dependiente de ti, de perder mi identidad, que casi perdí lo más importante, tú. Pero ahora lo entendí. Aceptar ayuda no me hace menos fuerte. Permite que sea fuerte de diferentes maneras. Y quiero aceptarlo. Quiero volver a la universidad. Quiero realizar mis sueños. Y quiero hacerlo contigo a mi lado, no porque vayas a pagar las cuentas, sino porque crees en mí. Siempre creí. Desde el primer día. Marina respiró hondo, preparándose para decir las palabras que había ensayado en el camino hasta allí. Te amo, Rafael Almeida. Y no es porque tengas dinero o porque puedas darme una vida cómoda, es porque me haces querer ser la mejor versión de mí misma, porque me ves cuando soy invisible para el resto del mundo, porque eres amable, genuino y bueno, y me cansé de tener miedo. Te elijo a ti, todos los días te elijo a ti. Rafael la atrajo a sus brazos y la besó con toda la pasión acumulada, toda la frustración de los días separados, todo el amor que había guardado. Cuando finalmente se separaron, él estaba sonriendo, con aquella sonrisa que la hacía derretirse. Yo también te amo, y no quiero este mundo de privilegios si tú no estás en él, porque no eres un accesorio en mi vida, Marina. Eres el centro de ella. Eres lo que hace que todo tenga sentido. Se quedaron allí abrazados por un largo tiempo, mirando la ciudad a través de los enormes ventanales. Finalmente, Rafael rompió el silencio. Entonces, ¿cuáles son los planes ahora? Marina se apartó un poco para mirarlo. Voy a volver a la universidad. Me voy a graduar en filología. Voy a ser la profesora que siempre soñé ser. Y tú me vas a apoyar, pero no haciendo todo por mí. Vas a estar ahí cuando te necesite, me vas a escuchar cuando esté estresada con los exámenes, vas a leer mis trabajos académicos aunque no entiendas nada de teoría literaria, y vas a celebrar conmigo cuando lo consiga. Rafael rió. Parece perfecto. ¿Y qué más? Vas a trabajar menos. Sé que tu empresa es importante, pero trabajas demasiado. Necesitas vivir, Rafael. Viajar, leer por placer, pasar tiempo con personas que amas. Tu vida no puede ser solo trabajo, tienes razón. Marcelo también lo dice siempre, y te voy a presentar a mi madre de verdad. No como una visita rápida, sino que te voy a traer a cenar, a almorzar, para que formes parte de nuestra vida, porque ella es importante para mí, y tú también lo eres, y vosotros dos necesitáis conoceros de verdad. Rafael asintió emocionado, y vamos a construir algo nuestro, algo que no es sobre dinero o clase social o de dónde venimos, es sobre a dónde vamos juntos. Sellaron el acuerdo con otro beso, y entonces Marina hizo algo inesperado. Ella fue hasta la enorme estantería de Rafael, tomó uno de los libros de Machado de Assis que él tenía allí, y lo abrió en una página aleatoria. «Lee para mí». Rafael sonrió y comenzó a leer. Su voz era tranquila y melodiosa, y Marina cerró los ojos, apoyando la cabeza en su hombro. Allí, en aquel momento, ella finalmente entendió lo que era la paz. No la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien que te hacía sentir que podrías enfrentar cualquier cosa. En las semanas siguientes, los cambios ocurrieron rápidamente. Marina dio su aviso en el café y Juliana lloró, pero la abrazó fuerte diciendo que siempre supo que su amiga estaba destinada a cosas mayores. Doña Celia, que inicialmente tenía recelos sobre la relación de su hija con un hombre tan rico, fue conquistada cuando Rafael apareció para el almuerzo del domingo con flores y se ofreció a ayudar a lavar los platos. Marina comenzó las clases en la UCM
y descubrió que lograba equilibrar los estudios con la relación, especialmente porque Rafael realmente cumplió su promesa de trabajar menos. 3 meses después, en una noche especialmente estrellada, Rafael llevó a Marina de vuelta al Café Gijón. El lugar estaba cerrado, pero él había hecho un arreglo especial con el dueño. Entraron y Rafael la llevó hasta la mesa donde todo había comenzado, la mesa de la esquina con vistas a la Gran Vía. ¿Por qué estamos aquí? Porque quería volver al lugar donde mi vida cambió, donde estaba en mi peor momento, y tú tuviste el coraje de acercarte y mostrarme que no todo estaba perdido. Rafael se arrodilló, y Marina sintió que el corazón se le detenía. Marina Silva, sé que aún es pronto. Sé que estamos construyendo algo y que necesitas tiempo para encontrarte a ti misma. Así que no te estoy pidiendo matrimonio ahora. Estoy pidiendo permiso para cuando estés lista, cuando hayas realizado tus sueños y te sientas completa, poder hacerte esa pregunta de nuevo. Porque sé, con toda la certeza que existe en mí, que quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Abrió una cajita y dentro había un anillo sencillo, elegante, perfecto. Este es un anillo de promesa, la promesa de que te amaré en todos tus momentos, en los logros y en los fracasos, cuando te sientas fuerte y cuando necesites apoyo. Prometo verte siempre, Marina, siempre. Marina estaba llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de pura felicidad. Sí, sí a la promesa, sí a todo. Rafael le puso el anillo en el dedo y se levantó para besarla. Allí, en aquel café que fue testigo del comienzo de todo, sellaron un futuro que sería construido ladrillo a ladrillo, con amor, respeto y la certeza de que habían encontrado el uno en el otro la pieza que faltaba. 2 años después, Marina estaba a punto de graduarse. Se había convertido en una de las mejores alumnas de su clase. Había publicado artículos académicos y ya tenía una oferta de trabajo como profesora en una escuela particular que valoraba a los educadores apasionados. Rafael había expandido su empresa, pero mantenido el equilibrio entre trabajo y vida personal. Habían viajado juntos, conocido nuevos lugares, construido recuerdos. Doña Celia había dejado de trabajar como limpiadora y ahora ayudaba en un proyecto social que Marina y Rafael habían creado juntos, ofreciendo becas de estudio para jóvenes de bajos ingresos. La noche de la graduación de Marina, con el birrete y la toga, rodeada de compañeros y profesores, ella buscó a Rafael en medio del público. Él estaba allí, en la primera fila, al lado de doña Celia y de Marcelo, aplaudiendo y sonriendo con orgullo. Y Marina supo que había llegado donde siempre debería haber estado, no solo como profesora titulada, sino como mujer completa, que había enfrentado sus miedos y había vencido. Después de la ceremonia, Rafael la encontró fuera del auditorio. «Profesora Silva, ¿puedo hablar un momento con usted?» Marina rió. «Siempre, señor Almeida». Él se arrodilló de nuevo, allí mismo delante de todos, y esta vez, cuando le preguntó si quería casarse con él, no era una promesa para el futuro, era una invitación para comenzar la eternidad. Y Marina, sin dudar un segundo, dijo sí. Su historia había comenzado con un rechazo público y una camarera valiente rompiendo el protocolo. Había sido construida a través de miedos enfrentados, orgullos superados y el coraje de ser vulnerable. Y terminaba, o mejor dicho, continuaba, con la certeza de que el amor verdadero no conoce barreras de clase social, no se intimida con las diferencias y siempre, siempre encuentra un camino. Porque a veces, todo lo que necesitamos es a alguien que nos vea de verdad, y el coraje de creer que merecemos ser vistos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y Marina haya tocado profundamente sus corazones. Si se emocionaron con este viaje de amor, superación y coraje, sepan que tenemos muchas otras historias igualmente cautivadoras esperándolos. Cada historia es una nueva oportunidad para sentir, reflexionar e inspirarse. Si Marina tuvo el coraje de enfrentar sus miedos y Rafael la sabiduría de ver más allá de las apariencias,
¿Qué tal si ustedes tienen el coraje de presionar ese botón de suscripción? Dejen su like para que podamos seguir trayendo historias que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Todos los días, publicamos narrativas únicas que exploran la complejidad de las relaciones, los sueños y la vida. No se pierdan los próximos capítulos de este viaje emocional. Y en los comentarios, cuéntenos. ¿Ya tuvieron el coraje de ser vulnerables por amor? ¿Ya superaron sus miedos para conquistar sus sueños? Queremos saber su historia también. Hasta la próxima y recuerden, siempre merecen ser vistos por lo que realmente son.